Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta, Filipe Rey del Pino. Agradecidos al Señor por poder estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Gracias le damos al Señor porque también podemos salir en conexión con los hermanos de la radio de la predicadora. Saludamos a los hermanos. También saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo, nuestra amada iglesia, y a todos los hermanos que nos escuchan. Les invitamos que usted pueda escuchar las predicaciones y los programas de radio, los cultos, en la página de la iglesia, que es la última trompeta, Pastor Ramón Encina, que usted pueda poner su me gusta y compartir para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. También tenemos la página de YouTube, la última trompeta, Filipe Rey del Pino, a la cual también le invitamos que pueda suscribirse y compartir. Y bueno, les recuerdo los días y los horarios del programa. El pastor está los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la página de YouTube. Y después está el día lunes de 11 a 12 del mediodía a través del Facebook Ramón Encina en conexión con la radio de la predicadora. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y los días miércoles a las 19 horas tenemos reunión de grupo en este lugar en el kilómetro 41-700 de la ruta 3, en Virrey del Pino, hermano. Así que todos aquellos que nos quieran visitar el día miércoles pueden hacerlo. Bueno, hermano, damos gracias al Señor, agradecidos al Señor por este día de vida. Gracias le damos al Señor porque a pesar del agobiante calor que está haciendo, el Señor nos guarda, nos protege. Y bueno, gracias le damos al Señor por eso, por la reunión, la comunión del fin de semana con los hermanos y por todas las cosas que el Señor hace. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te agradecemos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos estés guiando, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, experimentar, Señor, la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Bendice, Señor, a los hermanos que nos escuchan. Ayúdalos, guíalos también por medio de tu Espíritu Santo y que la palabra, Señor, que podamos compartir en esta mañana sea de edificación, Señor, tanto para los hermanos como para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a leer ahí en el libro de Filipenses. Filipenses significa amador del caballo o corredor de la carrera. Eso significa Filipenses. Y acá en el capítulo 4 del libro de Filipenses, en el versículo 10 en adelante vamos a leer. Y el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipenses y dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estos hermanos filipenses eran hermanos que siempre estaban dispuestos a poder sostener al siervo de Dios, a poder extender, a poder colaborar con la extensión del Evangelio, a poder ayudar a los hermanos. Y los hermanos de Filipenses eran hermanos pobres, pero sin embargo de la pobreza que ellos tenían, ellos abundaban en generosidad, dice la palabra del Señor. Y entonces dice la palabra, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad o mi situación, ¿no? Siempre el apóstol Pablo, cuando está enseñando la palabra del Señor, siempre está transmitiendo una enseñanza, una enseñanza teórica, pero también está enseñando prácticamente, ¿no? Y el apóstol Pablo le lleva a ellos, ¿no? De una manera no solamente teórica, sino de una manera práctica. Dice, no lo digo porque tengo escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad, mi situación, ¿no? Él había aprendido. ¿Con quién aprendió? Y aprendió con el Señor. Aprendió a depender del Señor en toda situación, en todo momento. En el momento de
de la abundancia, pero también en el momento de la necesidad, de la escasez, ¿no? Pues he aprendido a contentarme, dice, cualquiera sea mi situación. Ahí podríamos leer en el libro de Hebreos 13:5. Vamos a leer ahí a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿No? Fíjese, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces dice, fíjese, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y una de las costumbres que tenían los filipenses era la costumbre del dar, ¿no? Por eso el mismo apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Las buenas costumbres. ¿Y qué son las buenas costumbres? Las buenas costumbres nacen del desarrollo de la vida de Dios en nosotros, de la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Y entonces vino la oportunidad y los hermanos de los filipenses, de Filipo, ellos aprovecharon la oportunidad. Y entonces dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Vio? ¿Y por qué aprendió todo esto el apóstol Pablo? Porque dependió del Señor. Y fíjese la exclamación que hace el apóstol Pablo después de que él dice, por todo y en todo he sido enseñado. Y llega a una declaración gloriosa, ¿no? Que muchos de nosotros hemos llegado y otros todavía no. ¿Y qué dice la declaración? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese qué maravilloso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy va a venir el otro pensamiento, como hablábamos el otro día, ¿vio? El otro pensamiento viene a querer apocarnos a nosotros en la fe diciendo que no podemos, que no lo vamos a alcanzar, ¿vio? Que eso que estamos viendo con nuestros ojos naturales, esa es la realidad. No, esa no es la realidad. La realidad es lo que Dios nos muestra, ¿vio? La realidad es que vos estás enfermo y que vos te vas a morir. No, Satanás mentiroso, esa no es la realidad. La realidad es que Cristo llevó mis enfermedades y mi dolencia a la cruz del Calvario y por su llaga he sido sanado. Esa es la realidad. La realidad es que vos estás depresivo y te vas a morir depresivo. No, la realidad es que Cristo me fortaleció con poder en el hombre interior. Esa es la realidad, ¿no? Satanás quiere presentar un escenario de derrota para que nosotros nos identifiquemos con ese escenario de derrota y vivamos en ese escenario de derrota. Pero el Señor nos lleva a un lugar más alto, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses que juntamente con Él nos resucitó. ¿Y a dónde nos llevó? Dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Fíjese, nos hizo sentar allá. Y el que tiene esa posición nunca se mira a sí mismo en derrota. Nunca se mira en fracaso. Siempre se mira en victoria. Como dice el libro de 2 de Corintios, ¿vio? Yendo de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo aprendió a vivir, ¿vio? Antes nosotros decíamos, porque toda declaración es en base al crecimiento, ¿vio? Antes cuando éramos menos crecidos decíamos, y sí, aprendemos a vivir cual sea la necesidad. Y bueno, tenemos que resignar. Somos pobres y tenemos que resignarnos que somos pobres y que nos vamos a morir pobres. No es esa la declaración que un hijo de Dios debe de tener, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice, yo sé vivir en la escasez, pero también declara el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia. Así que como vino la escasez, también vino la abundancia.
¿Y cómo habrá llegado el apóstol Pablo a tener abundancia? Y porque se mantuvo firme en la fe, mirando al Señor. ¿Cómo habrá salido el apóstol Pablo de la enfermedad a la sanidad? Y porque se mantuvo en la fe, mirando al Señor. ¿Vio? Declarando con su boca en contra de lo que sentía y en contra de lo que pensaba, creyendo al Señor. Y a eso se refiere la palabra del Señor cuando dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿No? Él me fortalece. Y en el desánimo en nuestras vidas. No. ¿Qué te va a sanar vos? Si vos estás enfermo, el médico dijo que es una enfermedad terminal. Te vas a morir de esa enfermedad. ¿No? Y ese no es la persona, ese es Satanás. ¿No? Ese es Satanás que nos está queriendo hacer retroceder de la fe. ¿Vio? Diciéndonos una mentira. ¿Vio? Diciéndonos una mentira. Él nos dice, vos estás enfermo, vos te vas a morir. ¿Vio? Pero pastor, no es una mentira, yo estoy enfermo. Bueno, eso depende cómo usted se identifique. ¿Vio? La enfermedad está en el cuerpo, pero nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo no hay ningún enfermo. En Cristo no hay ningún deprimido. En Cristo no hay ningún afligido. En Cristo estamos fortalecidos con todo poder en el hombre interior por el Espíritu del Señor. Fíjese, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Poder entender estas cosas es maravilloso. Porque entonces nuestra visión es una visión elevada. ¿No? Es una visión elevada, como dice ahí la palabra del Señor en el libro de Jeremías. ¿Vio? ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías? Como son más altos mis pensamientos, dice. Isaías, mi esposa me va a ayudar. Y después se la van a escuchar porque estoy con mi esposa y la van a escuchar. Gloria a Dios. También estoy con Timo. A Timo por ahí no lo escucha. No tiene ganado. Isaías, ¿estamos, no? Sí. Isaías 55, 8. 55, 8. Porque en el 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva a ser Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, eso ya lo hicimos nosotros. Amén, gloria a Dios. Ya dejamos el camino impío. Ya nos volvimos al Señor. Y el Señor no solamente que nos perdonó, nos justificó. Amén. Y lo que vos hablabas ayer, Hoy es lunes. ¿sí, lunes? Hoy es lunes. No, lo que hablabas el viernes. Amén. No, porque Gloria a Dios. Y si estamos un poco desorientados, hermano, con estas fechas, vio que hay muchos feriados, uno se desorienta. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Fíjese. No, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Sí. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjese, pero eso era cuando no teníamos a Dios en cuenta. ¿Vio? Cuando estábamos bajo el pecado. Entonces Dios decía, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Vio? Y mis caminos más altos que vuestros caminos. Pero ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Vio? El otro día leíamos que ahora tenemos la mente de Cristo, que ahora tenemos la vida de Dios. Y ahora nuestros pensamientos son como los pensamientos del Señor. ¿Vio? Son pensamientos elevados. ¿Vio? Pero no elevados de orgullo. ¿Vio? Elevados en cuanto a la posición donde Dios nos colocó. ¿Vio? Entonces dice acá la palabra del Señor. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. ¿Vio? En todo y por todo estoy enseñado. Claro, estamos mirando el libro de Filipenses. Pero antes de llegar al libro de Filipenses, usted tiene que pasar por el libro. Primero tiene que mirar el libro de Romanos. La justificación por la fe, la identificación con Cristo y el nuevo andar. Y ahí usted mira su posición en Cristo. Después tiene que ver el libro de Primera de Corintios, ¿no? Donde habla del sacerdocio. Después mira el libro de Segunda de Corintios, donde habla del sacerdote en
en el santuario. Después mira el libro de Gálatas, y el libro de Gálatas nos habla a nosotros del escapar de la ley. ¿Vio? Después vemos el libro de Efesios, y el libro de Efesios nos habla a nosotros de que fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales, donde está ahora nuestra morada. ¿Vio? Después del libro de Efesios llegamos al libro de Filipenses. ¿Vio? Una vez que vemos nosotros nuestra posición en Cristo en los lugares celestiales, entonces corremos la carrera que tenemos por delante con paciencia, como dice en el libro de Hebreos. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros podemos tener la declaración. Y fíjese que no fue en el primer capítulo, en el primer versículo del libro de Filipenses que el apóstol Pablo tuvo esta declaración. Ya fue en el final del libro de Filipenses. Quiere decir que tuvo que pasar por el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, llegó al capítulo 4, y al final del capítulo 4, ya cuando toda esa palabra que él recibió del Señor y plasmó, vio en sus escritos para poder dejarlo para la iglesia, para el perfeccionamiento de la iglesia, entonces él pudo tener la experiencia de lo que dice acá. Sé vivir humildemente, ¿vio? Y sé tener en abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Vio? En todo estaba enseñado. Por eso no había una queja en la vida del apóstol Pablo. No había una queja. Usted puede leer desde el libro de Hechos, desde la conversión del apóstol Pablo, hasta el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, donde el apóstol Pablo exclama que ha corrido la carrera y que ha peleado la buena batalla de la fe, y que por lo demás le está guardada la corona de justicia, la cual el Señor le prometió a él, y no solamente a él, sino a los que aman su venida también. Y usted no va a ver una queja en la vida del apóstol Pablo desde su inicio hasta su final. ¿Por qué? Porque él aprendió a vivir en esa comunión con el Señor. Él aprendió. ¿Y cómo aprendió? Dependiendo de la vida de Dios que estaba en él. Entonces, como él aprendió, se pudo llevar él, o Dios pudo hacer una realidad en él, lo que dice en el capítulo 4, en el versículo 8 y en el versículo 9, más específicamente en el versículo 9. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí. ¿Veo? Y viste en mí, dice. Esta sé. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Veo? ¿Y qué vimos en vos, Pablo? Y vieron que yo sé vivir humildemente. ¿Veo? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Eso vimos en vos. ¿Veo? Vimos que cuando tuviste escasez no te quejaste, pero cuando tuviste abundancia no te olvidaste del Señor. Como dice la palabra en el Antiguo Testamento, Señor, no me des poco para que no me des mucho para que me olvide de ti, ni poco para que reniegue contra ti. ¿Veo? Sino que manténme del pan necesario, dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo aprendió, tuvo esta experiencia. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo tuvo esta experiencia. Él aprendió. ¿Vio? Aprendió a que el Señor era su sustento. Aprendió que el Señor era galardonador de aquellos que le buscaban. Y entonces, después de que él aprendió, y no solamente que él lo aprendió porque lo estudió, o porque recibió el conocimiento del Señor nada más, sino que él lo aplicó a su vida. ¿Cuándo aplicó Pablo el vivir humildemente? Cuando estaba la escasez. ¿Vio? Cuando estaba la escasez, él aprendió a vivir humildemente, con lo que el Señor le daba. Pero también aprendió a vivir cuando el Señor le hacía sobreabundar. ¿Cómo aprendió a vivir? Cuando Dios le hacía sobreabundar. Recordando que el que le hizo sobreabundar fue Dios. Y así como le hizo sobreabundar, le podía quitar también. Fíjese, le podía quitar también. Entonces dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, una vez que esa experiencia, él vio esa experiencia hecha una realidad en él pudo declarar, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Vio? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Qué es lo que vos podés, Pablo? Y yo puedo vivir en la escasez. Y puedo vivir en la abundancia. ¿Vio? Y puedo vivir en la necesidad. ¿Vio? Y puedo
pasar necesidad. ¿Y por qué podés mantenerse firme en todas esas situaciones? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi suficiencia está en el Señor. ¿Yo? Porque mi competencia viene de Él. ¿Yo? Todo lo podemos en Cristo. Yo hablaba con un muchacho recién que me llevó a hacer un trámite y un hijo de Dios, un hermano. Y él me dice que una pasajera que él lleva compró un auto 0 kilómetros. ¿Yo? Sabe manejar, compró un auto 0 kilómetros y lo tiene guardado en su casa. ¿Yo? ¿Y por qué lo tiene guardado en su casa? Porque tiene miedo de manejar. Tiene miedo de manejar, entonces usa colectivo, usa remis, ¿vio? Y no maneja el auto 0 kilómetros, sabiendo manejar y teniendo licencia de conducir, porque le da miedo manejar. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? En ella no está descubriendo la capacidad que alcanzó. Ella alcanzó una capacidad certificada por un certificado, valga la redundancia, un certificado de conducir, que está avalando que ella sabe y puede manejar. ¿No? Pero sin embargo, tiene la capacidad y tiene la herramienta guardada en su casa. ¿No? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros tenemos la capacidad, porque tenemos la vida de Dios, y tenemos la herramienta, que son las virtudes de Cristo en nosotros, pero las tenemos guardadas dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos temor. ¿Y el temor de dónde viene? De la carne. En el espíritu no hay temor. ¿No? En el espíritu no hay temor, no hay temor. En el espíritu hay, como dice el apóstol Pablo, que él fue osado. Él fue osado, dice. Él fue valiente. ¿No? ¿Por qué? Porque la osadía venía de la vida de Dios. No vaya a creer que porque él en su humanidad era osado. No. La osadía venía de la vida de Dios. Entonces él usó de esa osadía que Dios le dio. Fíjese para qué la usó el apóstol Pablo. Para predicar el evangelio. ¿Tuvo resultado o no tuvo resultado el apóstol Pablo al depender de esa virtud que estaba en él? Sí tuvo resultado. 3 continentes ganó para el Señor con la gracia. Extendió el evangelio por todos lados. ¿Y eso por qué? Porque él no se aminoró. Él no se miró humanamente, ¿vio? Él no se miró, no miró su humanidad, él no miró que él era, bueno, según interpretan algunos por lo que dice ahí en el libro de Gálatas, que dice en el capítulo 5, mirá con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice que él tenía un problema en la vista, tenía una disminución visual, ¿vio? Y bueno, y así interpretan por lo que dice ahí. Pero póngale que así sea. Póngale que el apóstol Pablo veía poco. Eso no le impidió a él poder llevar a cabo el propósito de Dios, que era extender el evangelio. Al principio de su conversión y al principio de su ministerio, otro escribía sus cartas. Como dice ahí en el capítulo 16 del libro de Romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer ahí. En el capítulo 16 del libro de Romanos. En el 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. ¿No? El apóstol Pablo no menguó a causa del problema visual que él tenía. Hubo alguien que estuvo dispuesto para escribir lo que él hablaba, y él le hablaba. Él le hablaba a Tercio y Tercio escribía la epístola. Como pasó con Lucas cuando lo visitaba en la prisión. ¿No? Y escribió los viajes misioneros en el libro de Hechos, escribió los viajes misioneros del apóstol Pablo, los escribió Lucas. ¿Y cómo Lucas se enteró de eso? Porque él lo visitaba en la prisión y entonces Pablo le redactaba a él lo que el Señor había hecho con él. Fíjese. Nada lo detuvo al apóstol Pablo.
Nada lo detuvo para poder llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Y eso en qué nos compromete a nosotros, por decirlo de alguna manera? Que si nada lo detuvo al apóstol Pablo, nada nos va a detener a nosotros. Si disponemos nuestra vida para poder extender el Evangelio, para poder presentar el Evangelio, no solamente con la Biblia, sino con nuestra propia vida, con el carácter de Cristo manifestándose a través de estos vasos de barro, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, fíjese, nosotros le decimos, pero Pablo, no tengo plata para extender el Evangelio. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener necesidad. Pablo, tengo plata pero no tengo tiempo. Y Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, dice el apóstol Pablo también. ¿Vio? Eso no le impidió, ni el tener escasez, ni el tener abundancia le impidió a él que él pudiera extender el Evangelio. Bueno, pero pastor, para que él extendiera el Evangelio, mientras que él estaba en la escasez, necesitaba dinero. Bueno, Dios le proveyó de hermanos que lo ayudaron a extender el Evangelio. Hasta que tuvo abundancia. Cuando tuvo abundancia, ya los hermanos lo ayudaron de otra manera, ¿no? Tal vez visitando las almas que él ya había ganado por medio del Evangelio, ¿no? Y con la abundancia que él había alcanzado, ya él sostenía a los hermanos. Fíjese. O proclamaba el Evangelio extendiéndose a otros países y a otros lugares. Pero fíjese qué maravilloso esta declaración de fe, que Satanás no quiere que nosotros la proclamemos. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿No? Una hermana no tenía vehículo. ¿No? No tenía vehículo esa hermana. Pero quería aprender a manejar. Y fue y se anotó en una escuela de manejo. ¿Vio? Se anotó en una escuela de manejo. Podría darle a la hermana que cuente la experiencia, porque la hermana la cuenta mejor que el que la cuenta del otro lado. Así que mi esposa le va a contar la experiencia. Pasa, amados. Sí, ¿no? Cuando llegamos a la puerta del lugar ahí para donde íbamos a aprender, le digo, mejor anda vos. Me dice, no, vos tuviste la idea. Vos tuviste el sentido. El Señor me animó, no sé cómo hizo, pero fue el Señor, ¿no? A mí que me cuesta tanto salir. Y no teníamos vehículo, pero decía en mi corazón, Señor, yo voy a aprender a manejar y me vas a dar el vehículo. Amén, gloria a Dios. Y bueno, hicimos el curso todo y cuando fuimos a rendir, parecía como que era el Señor el que iba manejando. Ni cuenta me di cómo rendí. Y cuando pasé todas las pruebas, la persona que me llevó para rendir dice, lo hiciste perfecto. Y ni cuenta me había dado cómo lo había hecho. Amén, ¿no? gloria a Dios. Le daba tantas gracias al Señor. Y eso fue en enero y en abril el Señor nos dio el vehículo, ¿no? Qué maravilloso, ¿vio, hermano? Y eso es decidirse por el Señor. Eso es poner la carga en el Señor. ¿Vio? Y así como esa experiencia, muchas experiencias hemos tenido. Hemos llevado a nuestro hijo al médico dispuesto para operarlo a fin de que él no comiera nunca más por su boca. ¿Vio? Y le dijimos al Señor, Señor, va a acontecer lo que tú quieras que acontezca. Y cuando llegamos al consultorio y la doctora lo vio y nos dijo, ¿y cómo lo están alimentando? Y lo estamos alimentando y bueno, y mi esposa le explicaba la dieta y lo más maravilloso de eso es que la doctora nos había recomendado un preparado para poder alimentarlo, para fortalecer la alimentación. Alimentos que no nos habían estado dando durante muchos meses. Y llegamos ahí y le dijimos a la doctora, pero no nos están dando el preparado ese. Lo estamos alimentando solamente con el alimento que él come solamente. Y confiando en el Señor, que el Señor lo va a hacer engordar. Y la doctora lo mira y lo revisa y dice, ustedes sigan así como están. ¿No? Y entonces ahí nosotros pudimos comprobar nuevamente que el Señor es el que nos fortalece. Que todo lo podemos en Cristo porque Él nos da la capacidad. ¿No? Porque si hubiera sido por nuestro esfuerzo, si hubiera sido por nuestra capacidad humana, hoy nuestro hijo estaría operado de tantas cosas, hermano. De tantas cosas
que los médicos hubieran querido que lo operen, pero cada vez que llegaba el momento de la operación, el Señor intervenía. Gloria a Dios. Y eso porque uno pone al Señor en primer lugar, porque uno sabe que nada nosotros podemos hacer, ¿no? Que todo lo que nosotros podemos hacer, lo podemos hacer porque el Señor nos capacita a hacerlo. Gracias, Señor. Y si no, lo hace Él. Gloria a ¿No? Dios. Y eso es maravilloso. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Gracias, Jesús. Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos sostiene con su mano poderosa. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer ahí en 2 Corintios 12:9 y en Juan 15:5. Vamos a leer, a ver qué dice la palabra del Señor ahí. Juan 15:5 dice así. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿No? Entonces, ¿dónde está la capacidad? La capacidad está en la vida de Dios que está en nosotros. La capacidad está en esa comunión que nosotros tenemos con el Señor. Porque si nosotros nos separamos del Señor, ¿no? El Señor no se separa de nosotros, nosotros nos separamos. ¿Sabe cuándo nosotros nos separamos del Señor? Cuando nosotros decimos yo puedo. ¿No? Pero cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me capacita, que me sostiene, que me alienta, entonces el Señor es el que hace la obra. ¿No? Él es el que hace la obra, Él es el que sostiene aquello que nosotros le entregamos en su mano para que Él lo mantenga. No nosotros. Nosotros no somos capaces. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿no? Sabemos que el Señor de nosotros nunca se va, porque dice el apóstol Pablo que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero nosotros podemos separarnos del Señor. ¿Cuándo? Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia fuerza. Pero el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjese que no dice frutos, dice mucho fruto. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es. Y en la versión original, después de ese es, hay 2 puntos. Como dando a entender que lo que viene después es una descripción del carácter del fruto. ¿Vio? ¿Y cuál es el fruto? El fruto es Cristo en nosotros. Y el carácter del fruto es lo que está mencionado después de los 2 puntos. Amor, paz, benignidad, bondad, paciencia, tolerancia y todas esas cosas. ¿No? Lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Y después dijimos, ese es Juan 15:5 y 2 Corintios 12:9. Alabado sea el nombre del Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Yo? Fíjese, bástate en mi gracia. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En el Señor, en la gracia. ¿Yo? Por eso dice también la palabra, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está la fuerza del Señor? En la gracia. ¿Yo? Donde dice que lo vil y lo menospreciable de este mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, ¿vio? Y lo débil de este mundo, dice, ¿vio? Y lo débil de este mundo escogió Dios, dice. Eso está en 1 Corintios 1:27, por ahí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Sí. sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjese, y lo vil del mundo, dice. ¿Y para el mundo qué era lo vil? Cristo era lo vil. Porque
qué? Porque él estaba ahí crucificado, desnudo, lacerado, coronado de espinas, desfigurado su rostro, golpeado todo su cuerpo, y la gente lo miraba y no le daba valor. Sin embargo, a través de ese sacrificio, a través de su Hijo amado ahí crucificado, desfigurado, a través de él, el Señor mostró su poder. Porque la fuente de poder más grande que Dios manifestó fue el amor de su amor en la persona de su Hijo en la cruz. Fíjese. Por eso dice acá la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿No? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Por eso, si usted en esta mañana usted se levantó, hablábamos de los pensamientos, si usted en esta mañana se levantó desanimado porque no tiene trabajo, porque no logra alcanzar aquellas cosas que anhela y desea, pero no lo puede alcanzar todavía, no se desanime. Fortalézcase en el Señor. ¿No? Pues, levántese en fe, declare la palabra, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero no lo pude alcanzar hoy, pastor. Bueno, no importa, si no lo puedo alcanzar hoy, no importa. Pero no deseche el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento que viene de Dios, a eso me refiero, que no deseche el pensamiento que viene de Dios. ¿Cuál es el pensamiento que viene de Dios? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él me capacita. ¿No? La capacidad está en el Señor. ¿No? En esa vida que hemos recibido. Pablo pudo declarar que él había aprendido a vivir cual sea la situación, cual sea la necesidad, porque primero descubrió que la capacidad estaba en el Señor, que no estaba en él. Si hubiera estado en él, hubiera pasado lo que mencionábamos anteriormente. Si hubiera cumplido alguna de las dos expresiones de aquel pasaje que dice que si le faltaba, hubiera renegado contra Dios. Y si le sobraba, hubiera olvidadose de ello. ¿No? Manténme del pan necesario. Pero dice el profeta, manténme del pan necesario. De lo necesario, lo que necesito. ¿No? Por eso el apóstol Pablo también dice, teniendo sustento y abrigo, estemos felices con eso. Estemos felices. Pero entonces no puedo tener un coche, una casa, no puedo tener una vestimenta nueva, pastor. No, yo no le estoy diciendo que no puede tener. Sí lo puede tener, y si lo necesita, Dios seguramente que se lo va a dar. Pero que eso que usted pueda llegar a obtener, no lo lleve a usted a olvidarse del Señor. ¿No? A olvidarse que el Señor es nuestro proveedor y nuestro sustentador. ¿No? Por eso la declaración es, todo lo puedo en Cristo. ¿No? Todo lo puedo en Cristo. El apóstol Pablo fue ganado por el Señor cuando iba camino a Damasco. ¿No? Fue ganado por el Señor. Y el Señor lo ganó con tanto amor al apóstol Pablo. Y lo fortaleció. ¿No? Lo fortaleció a ese hombre. Mire que el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso era un hombre fuerte. Pero cuando se encontró con el Señor camino a Damasco llegó a ser un hombre tan débil. Física y espiritualmente, tan débil, que tenía que depender del Señor para todo. ¿Vio? Pero cuando él aprendió en esa dependencia del Señor, él aprendió que ahí estaba la fuerza, entonces él aprendió que todo lo podía en Cristo que nos fortalecía. ¿Vio? Eso me hace acordar a Gedeón. Gedeón dice que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar, dice. No, en el lagar no. Sí, creo que en el lagar. ¿Vio? ¿Y eso qué significa? Que él estaba golpeando, porque el trigo habla de la palabra. Y él estaba golpeando ahí el trigo, estaba golpeando la palabra para poder obtener el alimento que él necesitaba para poder ser fortalecido. ¿Vio? Y cuando él fue fortalecido, entonces fue llevado a la tarea que él tenía que hacer. Y fíjese que Dios no lo llevó con su fuerza, ni siquiera con el ejército que él había preparado. ¿Sabe con qué lo llevó? Con la fuerza del Señor y 300 hombres. Fíjese.
Y con esos 300 hombres el Señor le dio la victoria a Gedeón. Pero ¿dónde estaba Gedeón antes? Él estaba sacudiendo el polvo, el trigo en el lagar. En el lagar. ¿Vio? Y el lagar habla de la cruz. ¿Vio? Del lugar donde el Señor fue allí crucificado, donde Él fue injuriado. ¿Vio? Tiene otro significado también que ahora no me acuerdo, pero ahí en ese lugar. ¿Vio? Y entonces ahí Él obtuvo la bendición, la riqueza que Dios quería que Él obtenga para poder ser fortalecido. Y con esa fortaleza que Dios le dio y los 300 hombres que Dios le dio, Gedeón pudo ser más que vencedor en su tiempo. Así también el Señor nos lleva a nosotros a ser más que vencedores en esa comunión con Él. ¿Vio? Y en esa comunión con Él nosotros somos fortalecidos con todo. Por eso dice, y llegamos a exclamar como exclamó el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. ¿Vio? Él nos fortalece. ¿Vio? David dijo, el Señor es mi escudo y mi fortaleza. ¿De quién temeré? ¿Vio? El Señor es mi escudo y mi fortaleza, dijo David. Y nosotros podemos decir, como David, aunque con más claridad, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si querías compartir algo, amor. No, esa declaración es en el momento de la prueba. No podemos hacerlo de otra manera. Fíjese, y eso es maravilloso. Por Sí, eso, pero... Por eso es que llegamos a decir, como decía la Sulamita, ¿no? Ven Aquilón, ven Austo. Una declaración fuerte la de la Sulamita, porque el Aquilón y el Austro eran los vientos más fuertes que habían en la tierra de Israel en ese tiempo. Dice que azotaban los sembraderos. Pero sin embargo la Sulamita decía, ven Aquilón y ven Austro. ¿Por qué? Dice, vengan a mi huerto, dice, y soplen, dice, sobre mi huerto, dice, y despréndanse sus aromas. Dice, y venga mi amado y coma de su dulce fruto. ¿Vio? ¿Cuál era el fin? Que el amado se pudiera deleitar de su dulce fruto. ¿Cuál es el fruto que se manifiesta en nosotros cuando vienen las situaciones? Cristo. Y entonces ahí somos fortalecidos. Con todo poder en el hombre interior. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí podemos dar ese grito de victoria, ese grito de alabanza. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, porque Él me capacita. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, hermano. Gracias damos al Señor. Gracias damos al Señor por esta declaración de fe. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo fortalezca a usted ahí donde está. No deje que los pensamientos vengan a su mente. Y si vienen los pensamientos, llévelo cautivo a la obediencia a Cristo por medio de la palabra. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces con tu palabra, Señor, con la comunión que tenemos con tu vida y nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Señor. Y somos, Señor, en este mundo, para los que se pierden y para los que se salvan, grato olor de Cristo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano. Que empecemos este nuevo año en la compañía del Señor. Amén, ¿no? amén, que el Señor los acompañe en el fin y en el comienzo del año, y que el año que viene no sea igual que este, que sea diferente, que podamos crecer más de lo que hemos crecido. Gloria Amén. a Dios.